Asesoramos, tramitamos, resolvemos. Corporativo Jurídico Ortega y de la Vega, Sociedad Civil presenta. Podemos destacar los objetivos de la reforma como el mejorar los derechos laborales de los trabajadores, mejorar la democracia laboral como tal y inhibir los posibles conflictos sobre la democracia y aquellas restricciones que la ley tenía. Podemos hablar del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad sustantiva, que eso es vital, porque es una cuestión histórica que evidentemente las mujeres se han visto disminuidas en sus ingresos injustificadamente. Ahora la ley los protege para que sean igualitarios. Se mejoran los derechos laborales concisamente en reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, que como tú bien sabes es un grupo vulnerable, y también el reconocimiento de los derechos de las personas del campo, agrícolas, de los migrantes y la inclusión de la equidad de género. La Ley Federal del Trabajo no tiene ninguna limitación, no hace distingo si es un trabajador formal, informal o formal como tal, y prevé el reconocimiento de todos los derechos a los trabajadores sin distinción. El acuerdo de voluntades depende de las partes. Si estas no están de acuerdo en conciliar, evidentemente se levantará la constancia de no conciliación y podremos pasar a la etapa judicial. Nuestro invitado de hoy es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Tiene una maestría en Derecho Electoral, así como diversos diplomados en Juicio de Amparo, Arbitraje Comercial Internacional, Derecho Laboral y Derecho Procesal Constitucional. En el ámbito judicial, se ha desempeñado como oficial judicial, actuario judicial y del año 2009 a la fecha como secretario de Tribunal Colegiado en materia del trabajo. El maestro en Derecho, Gonzalo Rosa Vivar, está en el podcast. Comenzamos. Maestro Gonzalo Rosa Vivar, bienvenido al canal. Muchas gracias, Humberto, un placer estar aquí contigo. Al contrario, es un gusto el tenerlo por aquí y me gustaría iniciar esta plática hablando de la nueva reforma laboral. Platíqueme, ¿qué objetivos tiene esta nueva reforma? Si me permites, para empezar quisiera destacarte los tres pilares de esta reforma. Se parte sobre tres bases. El primero de ellos es la justicia laboral como tal, el mejorar la democracia sindical y los órganos de conciliación y de registro. Bajo esas tres vertientes, podemos destacar los objetivos de la reforma como el mejorar los derechos laborales de los trabajadores, mejorar la democracia laboral como tal, y inhibir los posibles conflictos sobre la democracia y aquellas restricciones que la ley tenía. ¿Qué cambios significativos se advierten en esta nueva reforma? Muchos, muy interesantes, entre ellos en la destacar la reforma de todo el procedimiento laboral como tal, de todas las contiendas, en donde se crea un proceso de conciliación obligatorio, se dejan de lado las juntas y se conforman tribunales laborales, y se mejoran los derechos laborales concisamente en reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, que como tú bien sabes es un grupo vulnerable, y también el reconocimiento de los derechos de las personas del campo, agrícolas, de los migrantes, y la inclusión de la equidad de género. En materia sindical podemos destacar pues que está la restricción de que sus directivas no sean de manera indefinida, que teníamos ese problema. Ahora ya no existen los sindicatos blancos como tal y se pretende más la democracia sindical en donde sean los trabajadores que a través de su voto elijan a sus líderes. ¿Cómo considera usted que va a impactar la economía y los empleos esta reforma? El objetivo inmediato es que todos los trabajadores se crean nuevas fuentes como tal, la formalidad ante todo. Y eso evidentemente va a redundar en una mayor producción, mayores ingresos a las familias y como consecuencia de ello en cadena, pues un mayor consumo y producción de todo.
Hablando de los derechos de los trabajadores, ¿cómo se fortalecen con esta reforma? De varias maneras. Primero, podemos hablar del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad sustantiva, que eso es vital, porque es una cuestión histórica que evidentemente las mujeres se han visto disminuidas en sus ingresos injustificadamente. Ahora la ley los protege para que sean igualitarios en esos sentidos. La prohibición de que sus condiciones de trabajo sean indiscriminadamente injustificadas por razón de sexo, creencias, etnias y demás. También podemos hablar y fortalecer el sentido de que los patrones tienen vedado hacer discriminaciones por ese sentido y tienen obligaciones de generar espacios para prevenirlos. Maestro, ¿y en relación a la violencia y al acoso laboral? La ley es muy enfática en su prohibición y instituye sanciones que pueden recaer a los patrones. Pueden ser acreedores a sanciones desde 250 hasta 5,000 UMAS si se le incurre o se decreta que incurrieron en ese tipo de acciones que son deplorables. En esta reforma laboral, ¿cómo se protege el acceso a la justicia laboral de los trabajadores? Bueno, por principio de cuentas, el acceso a la justicia no redunda en solo la posibilidad de acudir a un tribunal como tal. El acceso a la justicia va más allá. Es el acceso a una norma que sea justa. Y en ese sentido, la Ley Federal del Trabajo no tiene ninguna limitación. No hace distingo si es un trabajador formal, informal o formal como tal, y prevé el reconocimiento de todos los derechos a los trabajadores sin distinción, protección a su seguridad social, salarios, aguinaldos, y aparte de todo eso les permite y les faculta el hecho de que acudan a un tribunal. Hay que destacar que los trabajadores informales, todo el mundo conoce que son aquellos que no están registrados, no les dan sus prestaciones, pero eso no implica que no sean trabajadores y que tengan vedado el acceso a la ley. La ley por sí, por el simple hecho de ser trabajadores y satisfacer los requisitos de una relación de trabajo, la prestación de un servicio subordinado y dependencia económica, por ese solo hecho le permite y les faculta a estos para que acudan en defensa de sus derechos ante los tribunales laborales que estarán expeditos a otorgarles. También decirlo, ¿y por qué no? El hecho de que no estén asegurados no implica que estén vedados a la seguridad social. Pueden acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitar sus servicios como tal, y entonces el instituto está obligado a prestarles esos servicios y es subrogarse los derechos y acudir para afincar capitales constitutivos, en este caso al patrón. ¿Y si habláramos de los migrantes? Tampoco es un eximiente de que tengan acceso a la posibilidad de acudir al respeto de sus derechos. Como te destaqué, la Ley Federal del Trabajo no hace distingo alguno. Por el simple hecho de una prestación de servicio subordinada, tienen expedito la facultad de acudir en defensa de sus intereses. Incluso, debo destacarte que la Ley Federal del Trabajo expresamente prevé que aquellos trabajadores que sean inmigrantes tendrán derecho a que el patrón les dé un seguro que garantice su posibilidad de acudir, cubra los gastos para venir a este país y a su vez el retorno a su lugar de origen. Platíqueme ahora con esta reforma, ¿qué modificaciones hubo a los procedimientos, a los procesos laborales? Total, por principio de cuentas, todos sabemos que antes la justicia estaba impartida por juntas de conciliación de arbitraje que dependían por el Poder Ejecutivo, ya no más. Ahora se trata del Poder Judicial quien adquiere esa potestad a través de un juez y de un tribunal, que creo que es lo que naturalmente es más consciente, porque al final de cuentas, por identidad y naturaleza del poder, lo más lógico que quien hace la administración de justicia sea el Poder Judicial Federal. Una vez hecho esto, se crea un proceso prejudicial, que es un proceso conciliador a través de un órgano administrativo autónomo, que si bien es autónomo, hace funciones jurisdiccionales propiamente dichas, porque entonces están facultados por ley incluso a celebrar convenios, y estos serán considerados y elevados a categoría de sentencia y son ejecutables. La ejecución ya corresponderá a un juez. Y la segunda etapa que cambia todo esto es el proceso judicial como tal. Como te comentaba, ya sea ante un juez laboral, y este proceso está formado por dos etapas que podemos decirle, una fase oral y una fase escrita. La fase escrita se limita nada más a la presentación de la demanda, su contestación, y a una etapa que se conoce la réplica, que es en donde el trabajador tiene potestad de hacer manifestaciones sobre la contestación, y a su vez el patrón tiene la facultad de hacer una contrarréplica, es decir, refutar lo que se dijo en la réplica. Pasado esa fase escrita, que por cierto, debo destacarte,
puede llevarse a cabo no necesariamente por el juez puede facultar a su secretario para que sea quien la lleve a cabo. Y de ahí se concluye esa fase escrita como tal y se pasa a la más interesante a mi punto de ver, que es la fase oral, en donde el juez adquiere un papel más adentro del proceso como tal, ya no se convierte en un mero espectador. Y ahora, de acuerdo a la ley, tiene que estar presente dentro del juez en todo momento. Regularmente antes eran los auxiliares o los secretarios auxiliares quienes llevaban a cabo el proceso y los integrantes de las juntas de firma de cuentas nomás firmaban. Ahora todo el proceso debe hacerse delante del juez y quien debe de tomar un papel proactivo. Se lleva a cabo a través de 2 etapas y son 2 audiencias básicamente. La audiencia preliminar, que es ahí donde hace la depuración del proceso, se desprende las cuestiones que no debatidas y quedan firmes y por lo tanto quedan fuera del acervo probatorio, y aquellas cuestiones debatidas proceden entonces a resolver sobre la admisión y pertinencia de esas pruebas. Una vez concluida esa fase, esa audiencia se señalará para fecha de una audiencia de juicio. Y aquí es donde se llevará a cabo el desahogo de las pruebas y en ese mismo momento el juez tendrá que dictar la sentencia, salvo caso de excepciones en donde se llevará a cabo dentro de los 5 días diferentes. Pero es un proceso sumamente conciso que tiende mucho a fortalecer la agilidad del proceso y la administración de la justicia pronta y expedita. Entonces, ¿es un hecho que la desaparición de las juntas trajo muchos beneficios para los trabajadores? Demasiados. De hecho, parte de las pretensiones de esta creación de este nuevo tribunal es generar legitimación en la administración de justicia laboral, puesto que los retractores antes sostenían que los integrantes de las juntas estaban sometidos a la potestad de quienes eran designados. Recordemos que había un representante del capital, un representante de los obreros y un representante del gobierno. En consecuencia, pues se decía que sus determinaciones estaban supeditadas a los intereses de los grupos quien los designaba. Evidentemente, donde no convenía, pues el representante del trabajo votaba en contra o viceversa. Ahora se pretende con este nuevo sistema que sea un juez de un poder judicial federal o estatal, regido bajo los principios de imparcialidad, quien sea el administrador y legitime y dé certezas a las partes de que están haciendo adecuadamente las cosas. Siempre se rumoró que en las juntas de conciliación los procedimientos eran lentos, tardaban mucho. Hoy con la reforma, ¿sí se eficienta la agilización de los procesos? Fíjate que sí, Humberto. Yo en mis 23 años que tengo en esto y de carrera, he advertido o me he topado con juicios de 15 años de duración. Entonces, prácticamente yo tenía 5 años de haber ingresado al Poder Judicial Federal y ya estaban los juicios. Rezago. Era un rezago abismal. Con motivo de la reforma, estamos hablando que la Junta 17 y la Junta 18 aquí en el estado de Jalisco tenían cerca casi 60,000 asuntos pendientes por resolver. Ahora se ha reducido diametralmente todos los términos, en donde hay procesos que duran 7, 8 meses máximo. Entonces me ha tocado ver asuntos que en 4 meses ya está lista la sentencia. Entonces sí trajo un beneficio en la reducción, en la modificación de los planos, como se ha hecho. Lo relativo a la conciliación, ¿se pondera el diálogo entre las partes? Claro, bueno, debo destacarte que es un procedimiento obligatorio, sí, pero la conciliación como tal, no. Okay. El acuerdo de voluntades depende de las partes. Si estas no están de acuerdo en conciliar, evidentemente se levantará la constancia de no conciliación y podremos pasar a la etapa judicial. Pero sí, el objetivo primordial de esto es evitar en mayor medida la instauración de procesos y con eso eficientar la justicia como tal. Está a cargo de un órgano autónomo, como te he comentado, y de profesionistas que, si bien no necesariamente deben ser abogados, sino carreras afines, están instruidos en la conciliación como tal. Y ellos buscan una amigable composición entre las partes para que se respeten los derechos, porque también es cierto, hay conciliación, sí, pero nunca renuncia de derechos. Por provisión expresa de la ley, no puede llevarse a cabo ninguna renuncia de esos derechos de los trabajadores. Hablando de las relaciones laborales y la productividad de las empresas, ¿considera usted que esta reforma ayudará? Yo pienso y creo firmemente que sí. ¿Por qué? Porque a través de esta reforma se busca la formalidad de las relaciones. Esa formalidad de las relaciones a su vez permite que exista un mejor ambiente laboral como tal.
todo el mundo sabemos que si trabajamos bajo presión o bajo hostigamiento no vamos a rendir. A través de esta formalidad y de permanencia de los derechos laborales como tal, de dar una certeza a los trabajadores, se permite mejor un ambiente laboral, como te lo he comentado, y eficientar la producción. Eficientar la producción trae como consecuencia mayor productividad, mayores ganancias y pues una mejor economía. Maestro, háblenos de las oportunidades y desafíos que deberán de enfrentar con esta nueva reforma trabajadores, empleadores e incluso sindicatos. Bueno, a través de esta reforma y la búsqueda de la formalidad como tal, los trabajadores evidentemente tienen ganancia en cuanto a que verán incrementados sus derechos, sobre todo aquellos que estaban reconocidos como los grupos vulnerables, insisto, las trabajadoras del hogar, y como tal, ellos tendrán un beneficio en ese sentido. Retos que pueden tener es ahora la cuestión de la inscripción en los registros de los sindicatos, que es una cuestión que es muy debatida en cuanto a que se está haciendo la democratización. Antes había sindicatos blancos, había sindicatos a modo, y ese es el punto que posiblemente tengan como reto los sindicatos, que ahora ya no será tan fácil. Ya les están instaurando mayores candados donde deben de acreditar su representatividad de la mayoría de los trabajadores, un 30%, simplemente para solicitar la revisión del contrato colectivo de trabajo. Entonces, hay varios retos como tales en que los sindicatos deberán conformarse y ganarse a esos adeptos, que muchas veces las personas dicen, ¿y yo por qué quiero un sindicato y para qué me sirve ese sindicato? Entonces, ese es un reto que deben de asumir como tal. En materia de los patrones, bueno, el reto está obvio. El haber una mayor formalidad como tal les implica mayor costo. Entonces tendrían que eficientar la manera en que van a incrementar su plantilla de labores, cuotas y demás, y eso es el problema que ellos pueden tener. Pero que a la postre les sirve. No es mejor, para mí, lo mejor que puedes tener es una empresa sana. Una empresa sana, acorde a las leyes y a las reglas, te va a impedir muchos problemas a futuro, porque tendrás la oportunidad de demostrar incluso que no existieron las cuestiones de discriminación, que cumples con los requisitos de sanidad y a final de cuentas no vas a tener multas y demás. Posiblemente tengas erogaciones a corto plazo, pero que muy posiblemente a la postre te redunden en mayores beneficios, que dentro de la formalidad está en una mayor productividad derivado de un ambiente sano laboral. Si tuviéramos en este momento que valorar el éxito de esta reforma e incluso pensar qué modificaciones se pudieran hacer al futuro, ¿qué nos diría? Yo creo que la reforma como tal sí ha sido exitosa desde el punto de vista de la reducción del tiempo para los procesos como tal. Eso es evidente y eso se refleja evidentemente en otras cuestiones. Ya no tienes que pagar tantos salarios caídos y demás. Eso es benéfico para mí, pero también hay que verificar el impacto que tiene la sociedad como tal, en la creación de los empleados que hay, si redundó o no en ese objetivo principal que te comentaba al principio. Si esa ampliación de los derechos laborales trajo como tal mayor productividad y eficiencia. Solo así podremos hacerlo. Gracias por su aportación. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Asesoramos, tramitamos, resolvemos. Corporativo Jurídico Ortega y de la Vega, Sociedad Civil, presentó.